A Francisco Villa se le ama o se le odia. No es un personaje afecto a las tibiezas o a las medias tintas. Villa es un personaje en el que nos proyectamos, en el que dejamos ver nuestras inclinaciones y prejuicios. Es una figura dinámica, una disputa política. Además, su influencia ha permeado las artes. El recuento es corto, pero su presencia en el imaginario popular es inmensa. Junto con Moctezuma y Benito Juárez, Villa probablemente es el personaje más conocido de la historia de México. Las leyendas sobre él no solo existen en México y Estados Unidos, sino también en otros países. Leyendas que van del héroe al villano, del Robin Hood al Napoleón mexicano, al asesino despiadado, al mujeriego. Verídicas o no, han abonado a opacar al hombre, al líder. Francisco Villa nunca negó que hubiera derramado sangre. Y él obviamente admite que fue cuatrero, que se vio obligado a derramar sangre, muchas veces en defensa propia, era su vida o la de los otros, pero esa historia del Villa prerevolucionario es la que sus enemigos van a tener siempre presente hasta el final de sus días, ¿no? El Villa violento. Además yo ahora estoy convencida de que ha habido una campaña muy grande para desprestigiarlo, ¿no? Para opacarlo, como si un hombre fuera nada más en blanco y negro, ¿no? A mí me parece que todos tenemos entre el blanco y el negro una serie de tonalidades grises que nosotros no sabemos cómo podemos actuar en un momento dado. Él mismo estaba enamorado de sus propios mitos e hizo cuanto pudo para construirlos. Hay toda una serie de leyendas en torno al Centauro del Norte y los villistas, algunos de ellos expresados en los corridos o en la visión romantizada que las pantallas del séptimo arte crearon. Estamos aquí en el cruce de Madero y Bolívar. A mis espaldas está el edificio Casa Borda actualmente, donde hace más de 100 años se ubicó el primer cine de la Ciudad de México. El llamado Salón Rojo, y podemos remontarnos incluso a finales del siglo XIX, cuando el cine llegó a México en 1896, en pleno gobierno de Porfirio Díaz. Para inicio de la Revolución Maderista, en 1910, para noviembre, tenemos que en realidad el cine en México ya estaba un poco más asentado, ya se llevaban a cabo muchas funciones, ya la gente iba como uno de los grandes divertimentos de la Ciudad de México. En este contexto también tenemos que Francisco Villa empieza a ver el potencial del cine como un medio para acrecentar su imagen como revolucionario. Es de esta manera que él hace una petición en 1913 y entre 1914 para llevar a cabo su imagen en diferentes compañías estadounidenses de cine. Y es ahí cuando Henry Atkins de la Mutual Film se ve muy interesado en la propuesta del caudillo. A finales del 1913 empiezan a tener comunicaciones y en enero de 1914 tienen la primera reunión donde se firma el contrato con la Mutual Films, donde Villa cobrará $25,000 y una exclusividad total para grabar su vida, sus batallas, a la vida de sus tropas, el avance mismo de ellas y diferentes aspectos de la División del Norte que son de mucho interés para la sociedad norteamericana y además para la mexicana. Francisco Villa fue la primera figura latina que despertó el interés del Hollywood naciente y con la cinta The Life of General Villa lo convirtió en la primera estrella mexicana de la farándula hollywoodense. Durante la batalla de Ojinaga, también en enero de 1914, se llevan las primeras filmaciones de la Mutual Films para grabar a Villa y el avance de la división. Inclusive muchas escenas tienen que ser reactuadas debido al momento en el que se lleva la batalla, que fue en aproximadamente las 10 de la mañana.
Y en ese momento Villa recrea una de estas imágenes muy famosas en las que él está cabalgando, llegando a Ojinaga. Bueno, esa foto es una recreación de ese momento. Debido a la solicitud de la Mutua al fin de poder grabar la batalla, pues tuvieron que volver a recrear muchos aspectos de la misma, ¿no? La empresa fílmica estadounidense buscó que la cinta protagonizada por el Centauro del Norte fuera dirigida por David Griffith, quien se encontraba filmando el nacimiento de una nación, por lo que la cinta fue dirigida por Christy Cavan. También el uniforme militar de Villa, en el que más se le recuerda, este es con el saco café, el sombrero café también y un poco más entallado. En realidad es uno de los aspectos que la Mutua al fin se preocupó mucho y le dio ese uniforme militar para que fuera representado en la pantalla. Él nunca se había preocupado ni por el uniforme propio ni el de sus soldados. Entonces Villa, pues a la hora de recibir este uniforme, pues la verdad es que le gusta mucho y lo empieza a usar más seguido, pero en la mayoría de los casos en los que él lo porta es para las recreaciones de la batalla y para la toma de fotografías de las mismas. La cinta fue estrenada en Nueva York en mayo de 1914, en una época en la que el cine y el fotoperiodismo eran los principales medios de información. Se dice que con el pago de la empresa fílmica, el Centauro adquirió el primer tren hospital en la historia. Estamos en la entrada de Casa Borda, donde se ubicaba el Salón Rojo, este primer gran cine de la Ciudad de México. Ya posteriormente tendremos toda una afluencia de muchas salas. Mucha de la filmografía de Pancho Villa también tiene que ver con la construcción de su imagen. El cine jugó un papel muy importante para darle también esta figura entre justiciero, guerrillero, bandolero, también violador, abusador. O sea, muchas de las cosas de Villa también provienen del cine y de la literatura. Uno de los primeros filmes donde podemos ver representados a Pancho Villa es el filme de Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes. Este filme pertenece a la trilogía La Revolución Mexicana, del mismo director, en el que tenemos otros dos grandes filmes, El Compadre Mendoza y Prisionero 13. El filme de Vámonos con Pancho Villa tiene un final bastante agridulce y que fue muy criticado en la época, esto es en 1934-35, ya que apenas acababa de pasar la revolución. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. En 1973, a partir de una copia muy deteriorada en 16 milímetros, la Filmoteca de la UNAM rescató un final alternativo de la cinta, en la que se muestra que la gente que siguió fielmente a Villa no fue retribuida por él. No puedes tomarla. Ya no tienes nadie por quien quedarte. Ya no necesitas rancho ni bueyes. Agarra tu carabina. Vámonos. Ándale, ándale. Vámonos. Todavía tiene un ánimo bastante fuerte en la población. Muchos no saben realmente cómo sentirse.
acaba de acabar el conflicto armado, pero mucha gente perdió casas, perdió tierras, perdió familias, y este aspecto también se lleva a cabo el cine. Vámonos con Pancho Villa también es la gran crítica hacia la división del norte, ¿no? Hacia los sueños frustrados que nunca cumplió la Revolución Mexicana. Y debido a esto, también fue un filme que generó mucha, tanto simpatía como apatía por parte del público. ¡No vaya a matar a Pancho Villa! Cintas como La cabeza de Pancho Villa, de 1957, así como La muerte de Pancho Villa, en 1974, han contribuido al mito que se fraguaba sobre el caudillo del norte. ¡A un soldado de la revolución! No seas fresco, muchachito. Ya oyó lo que dijo el doctor. La vida de un hombre, quien quiera que sea, no vale nada si se salva el peligro de una epidemia. ¡Pero es mi padre, mi general! ¡Mi general! ¡Mi general Francisco Villa! ¡Mi general! Diversos directores nacionales como Enrique Rosas, Salvador Toscano, Fernando de Fuentes, Ismael Rodríguez, Paul Leduc, Felipe Casals y Francesco Taboada Tabone, entre otros, han llevado a la pantalla la vida del general Villa, el cual ha sido interpretado por actores como Domingo Soler, Pedro Armendáriz, Enoc Leaño, Jesús Ochoa y Antonio Banderas, por mencionar algunos. Pancho Villa tiene los hijos suficientes para llenar todas las universidades de los Estados Unidos. Muchos de estos filmes intentan exaltar los aspectos sociales del caudillo, como su preocupación por la salud, su preocupación por las escuelas, por tener una pequeña sociedad en la que él pudiera ayudar a los demás. Ese es uno de los aspectos que a lo mejor no se toman mucho en cuenta de Francisco Villa, pero sí tienen mucho que ver en su cine. Este Villa que se lleva bien con los demás, que es muy alegre y que abona mucho a la sociedad donde está, es otro de los aspectos. También otro se lleva como en el aspecto más de símbolo, ¿no? De que está ahí presente y uno no lo puede ver. Ese también es uno de los grandes aspectos de Villa en el cine, el Villa como símbolo. A muchas de ustedes les han matado a su hombre en el campo de batalla y no se conformaron con llorarlo, sino que se buscaron a otro soldado a quien ayudar para que ganara nuestra causa. Pero pienso que lo que ustedes han hecho es sembrar una patria. Y ahora están en los surcos del corazón de México y en los surcos del corazón de Francisco Villa. Gracias, muchachitas, y adiós. Después de los 60s, de los 70s, 80s, inclusive 90s, ya no hay un aspecto de la revolución que interese al cine nacional. En la década de los 90 tenemos una de las películas tal vez más recordadas por el público de Francisco Villa, interpretada por Antonio Banderas. La película también es un poco homenajeando a todas estas películas que se han perdido y que ya no se crean en el cine. Sin embargo, pues no tiene no solamente la fuerza para atraer al gran público, sino también la propia narrativa no ayuda mucho para interpretar un Villa un poco más cercano a lo que él realmente fue. Ahí la película interpreta mucho al mito de Villa que se ha gestado a lo largo de 100 años, ¿no? El Villa pues borracho, abusador, un poco altanero con su gente. Sin embargo, estos son aspectos que todavía no se han decidido si realmente Villa los tenía. Incluso se sabe que Villa no consumía alcohol, ¿no? Entonces son estas cosas que el cine ha explotado para ganar más público. En el frontón, nombre que se le daba a la cancha de pelota vasca, inventado por los vascos en el siglo XIII, Villa jugaba rebote, una de las modalidades de este deporte. Visitaba frecuentemente la Quinta Espinosa, un centro de diversión ubicado en la ciudad de Chihuahua, entre 1901 y 1912. En el rebote, los participantes golpeaban la pelota con la mano, aunque también puede hacerse con una paleta.
Muchos antiguos pobladores de Chihuahua recuerdan a Villa en actividades como el baile o jugando rebote, pero siempre portando la pistola al cinto. Toda persona es una colección de aficiones, gustos, manías y hábitos. Para el general Villa, los sombreros se convirtieron en un gusto capital. No es raro, protegían la cabeza más famosa y deseada de la historia nacional. Villa revisaba todas las mañanas, cuando estuvo en la Ciudad de México, los periódicos. Era la época en la que empezaba a leer un poco más, ya se surtía, pero además tenía sus secretarios. Y de repente, descubre un anuncio en la parte de abajo de un periódico que dice: sombreros de la sombrería Tardán con descuento. Y la División del Norte tenía dinero. De hecho, en esos momentos controlaba el algodón de la laguna, la vida diurna y nocturna de Juárez, las carnicerías de Chihuahua, los tranvías. Tenía una potencia económica, una oficina de recaudación y fondos. Y entonces dijo: no, pues a ponerle sombrero a la División del Norte. Nomás que eran 14,000 pelados, tío. Comprarle sombreros salía muy caro. Entonces dijo: bueno, primero a los dorados. Pero los dorados ya tenían sombrero. Eran sombreros de los llamados de 4 pedradas. Entonces te lo pones, le das 4 golpes y te queda una cosa rara en la cabeza. Villa era sombrerista. A lo largo de su vida hay cientos de fotos, todas con sombreros diferentes. Usaba guaripas norteñas de ala ancha, salacot robado al ejército, gorrita de plato militar, Stetson, sombrero de 4 piedras. Y esta era la tienda que vendía sombreros. De tal manera que una buena parte de los tesoros de la División del Norte se invirtieron por ese anuncio que leyó Villa y dijo: ¿dan descuento? Órale. Y qué maravillas de sombreros consiguió. Acciones como esta muestran la personalidad de quien para muchos es la más controversial de las figuras revolucionarias. Pues lo mismo fue malhechor que benefactor, y la música supo expresar claramente 2 visiones sobre un mismo personaje. Los especialistas afirman que los corridos ayudaron a construir una visión idílica y heroica de Villa, pues dentro del panteón de héroes revolucionarios no fue incluido en un inicio, por lo que el villismo tuvo que luchar para hacerse de un lugar en la memoria del pueblo, y fue a través de los corridos que se hizo un hueco en la cultura popular. Avísale a Pancho Villa, acuartelado en Torreón. Los corridos villistas relatan valor, resistencia, compromiso popular y empatía con los suyos, con sus tropas, así como con los triunfos más sonados, como la toma de Zacatecas o sobre un elemento fundamental en la construcción del mito, el ataque a Columbus en 1916. El mayor de los soldados, 7 leguas, la tumba abandonada, el corrido del general Villa son solo algunas de más de un centenar de canciones sobre Villa,
las cuales han sido interpretadas por músicos como Chalino Sánchez, Antonio Aguilar, Los Cadetes de Linares, Salomón y los Gavilanes, América Vázquez o Amparo Ochoa. Al grito de la villa peleaban esos guerreros, viva la brigada Robles. Next, and last song is called Pancho Villa. 1, 2, 3, 4. Pero no solamente los corridos hablan de Villa y el villismo. Otros géneros subversivos y contestatarios como el metal y el rap lo han hecho. Y no solamente bandas nacionales, también otros lugares del mundo se han visto influenciados por el Centauro del Norte. Un ejemplo es la banda canadiense de black metal, Vital Spirit, cuyo sencillo Centaur está inspirado en Villa. Los poetas cuentan cómo cayó Villa, un hombre de fama inmortal, 7 leguas puliendo el acero por tierra y libertad. Refiere en inglés el primer verso de la rola que fue creada a partir de pasajes de varios corridos de la Revolución Mexicana que evocan los triunfos y tribulaciones de Villa como comandante. Por su parte, los mexiquenses Draconia contribuyen con una versión power metalera con el Centauro del Norte. Y vaya, hasta hay una banda llamada Pancho Villa. Se trata de una agrupación angelina de power metal. ¿Y qué decir del rap, que ha tomado como bandera de lucha a diversos personajes que han roto esquemas? Uno de ellos, claro, Pancho Villa, y los encargados de relatar con sus rimas su vida y obra son los Mexican Fusca de Monterrey. Pancho Villa, el Centauro del Norte, el hijo de Durango, el padre de los pobres. Que viva Pancho Villa y la revolución, que vivan los dorados de toda mi nación. En los años 50, durante el apogeo de las grandes bandas, había una orquesta llamada Pancho Villa. Por otro lado, músicos de la talla de Willie Nelson homenajearon a Villa. Es más, la inspiración en torno al Centauro del Norte ha llegado hasta la ópera, con una apuesta experimental que fusiona diversos ritmos. Pancho Villa. Malhechor, asesino, revolucionario, guerrillero, solo son algunas de las etiquetas que le han impuesto a Villa, pues tuvo una vida marcada de contrastes y eso ha creado muchos mitos en torno a su figura, mitos que han inspirado, como hemos mencionado, no solo al cine o a la música, sino también a la literatura, con obras de autores como Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz, Nelly Campobello, Mariano Azuela y Carlos Fuentes, entre otros. Y estos mitos, que aún hoy siguen presentes, han consolidado a un personaje que incluso es inspiración en el norte del país a un culto religioso. Leyendas que aún hoy siguen sin aclararse como el lugar donde descansan sus restos mortales. En 1976, el gobierno, creo que era el de Echeverría, decide, bombo y platillo, traer los restos de Pancho Villa al Monumento de la Revolución. Pero para variar y como de costumbre, los viejos gobiernos priistas
el contenido les valía cacahuate, lo que le importaban eran las formas, la faramaya, las apariencias. Total, el ejército llega al panteón en Chihuahua y exhuman la tumba 632. Agarran el ataúd, lo ponen en un armón, desfile militar que llega hasta la Ciudad de México y aquí entierran los restos. Pero surgen dudas. La primera es, ¿ese ataúd no era el de Villa? Es un ataúd de nogal, trae una cruz enfrente, no era así. Segunda, un médico en Juárez dice, esos restos no son de hombre, son de mujer. Tienen curva pélvica de mujer, no de hombre. Eso sí, no tienen cabeza, menos mal, porque si no, habían reencontrado la cabeza de Villa perdida mucho tiempo antes. Y entonces surgen las dudas. Y las dudas te preparan una investigación interesante que dice, después del asesinato de Villa, su entierro, la profanación de la tumba y la cortada de la cabeza, los compañeros de la División del Norte escondieron lo que quedaba del cadáver sin cabeza. Y lo metieron en la tumba, pero más abajo. Y pusieron arriba el ataúd de una señora que había muerto en un tren que iba para Chihuahua y que no tenía familia, etc. Y entonces, ¿será? Porque ningún arqueólogo forense analizó qué era lo que estaban trayendo. Enterraron aquí a un falso Pancho Villa. Sea cierto, lo cual es posible, sea mentira, lo cual es posible, el hecho es que Villa, que construyó después de su muerte un mito popular, un enraizamiento profundo con todo el México norteño de la Revolución, llegó aquí, su cabeza está perdida y su cuerpo, vaya usted dónde está. El hecho es que Pancho, siguiendo su más sabia tradición, voluntad y estilo, se les volvió a escapar. Y esta fue la última vez que vino a la Ciudad de México, o dice que vino. Siempre hay un lado B. Francisco y Doroteo, bandido y justiciero. La historia de Villa se ha contado sobre los hechos y la mentira. Villa va a caballo entre la fábula y la historia. Es centauro de verdad y fantasía. La imagen de Villa, 100 años después de su asesinato, es indivisible, inconfundible, inolvidable.